Inicia Sin Tabú ni Prejuicios en La Mega, donde sea. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Lunes 27 de mayo, 6:15 p.m. de la tarde. Se dirige a ustedes Aarón Rondón junto a mi compañera María Rosales. Gracias a ustedes por sintonizar Sin Tabú ni Prejuicios en La Mega 97.7 FM. Así es, Aarón, muchas gracias. Como efeméride del día de hoy, lunes 27 de mayo, Día Mundial de la Concientización sobre el Trastorno de Ansiedad, un tema muy recurrente hoy en día que vale la pena visibilizar. De acuerdo, María. Para contextualizar un poco a nuestros oyentes, la ansiedad es una reacción normal y saludable que se activa ante una amenaza o un peligro. La ansiedad se convierte en un trastorno de ansiedad cuando esta reacción se activa en situaciones habituales que no significan un peligro ni son una amenaza para el individuo y se manifiestan de manera persistente, hasta el punto que interfiere de manera importante en la vida diaria. Ahora que lo mencionas, es por ello que hoy en Sin Tabú ni Perjuicios quisimos aprovechar la efeméride para traer a una invitada muy especial, capacitada para hablar justamente de este tema. La psicología donde las mentes florecen. Se trata de Ginette Altuve, 21 años de edad, psicóloga egresada de la Universidad Yacambú, psicoterapeuta en el Centro de Rehabilitación Román y psicóloga escolar en el Colegio Arzobispo Méndez del Estado Barinas. Hey, y entre tantas cualidades, se te olvidó mencionar que también es modelo, es jugadora de tenis, una talentosa repostera y es gran amiga de la casa. Prácticamente somos familia. Bienvenida, Ginette, un gusto tenerte en el programa de hoy. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Yo muy agradecida por esta invitación, estoy emocionada y un poco ansiosa, pero bueno, estamos acá. Descuida, Ginette, quisimos tenerte presente en Camina el día de hoy, Día Mundial de la Concientización sobre los Trastornos de Ansiedad, ya que en este programa nos destacamos de dejar de lado esos tabú y prejuicios y le damos visibilidad a temas importantes en la sociedad. Claro, es importante desmentir mucho sobre estos temas de la salud mental y poder abrir diálogo que le dé visibilidad, que normalice o desmienta muchos de estos temas que llegan a tener tabú en la sociedad. Y bueno, el poder proporcionar soluciones a tiempo e intentar disminuir los efectos que pueden causar en un individuo con algún trastorno mental. Y bueno, así mismo. Totalmente, yo creo que esto es algo que nos puede suceder a todos, pero destaco que es un tema bastante recurrente en los jóvenes de hoy en día, lo cual puede terminar afectando su desarrollo, el desempeño en actividades diarias y por supuesto en su rendimiento académico. Claro, en el caso de los jóvenes, sabemos que en esta etapa universitaria, pues te logra ayudar de manera académica, profesional y personal. Sin embargo, la carga que puede haber en esta etapa puede ser bastante para nuestras mentes. Al momento en que seguimos en desarrollo, generando así problemas mentales que hacen aún más difícil este tipo de vivencias. Y bueno, que esto también puede persistir o empeorar en el futuro. Claro, además, adicionando que en la actualidad se vive en una sociedad de incompetencia. Eso debe generar más presión en el estudiante. Por supuesto, se le exige una mayor preparación y genera más presión y autoexigencia en el joven, provocando fatiga, sentimiento de insuficiencia, dificultad para la concentración y mucha ansiedad, teniendo muy poco tiempo para el descanso o esas actividades de recreación que ayudan a drenar. Claro, justamente yo considero que debe haber un equilibrio. Esto se puede balancear la carga académica junto al tiempo de ocio, de descanso como estudiante, y esto puede ayudar a que influya positivamente en la salud mental. Exacto, precisamente. Hay que resaltar que la falta de un buen sueño afecta considerablemente estos problemas, tomando en cuenta que el mínimo es de 6 a 8 horas y bueno, el máximo lo pones tú, pero claro, Claro, normalmente mira, sí. Deja el estudio para última hora, esto generando mucho desgaste. ¿Sabes que también te puede quitar el sueño, pero que definitivamente te llena energías, María? No, Aarón, ¿de qué hablas? Hablo del nuevo tema de Sabrina Carpenter, que lleva 4 semanas en el Top 10 de Billboard Hot 100. Vamos a una pausa musical, esto es Expreso. Put it up, down, like that, oh, switch it up like Nintendo. Say you can
buenas tardes desde el estudio La Mega Radio 97.7 FM. Son las 6 de la tarde, sintonizando Sin Tabú ni Perjuicios, su programa de confianza para hablar de esos temas que están escondidos bajo llave. Así es, María. Continuamos con nuestra invitada de hoy, Día Mundial de la Concientización sobre el Trastorno de la Ansiedad. Ginette, tengo entendido que tienes un tiempo trabajando como psicóloga escolar en el Arzobispo Méndez. Así es. Al trabajar en un colegio rodeada de niños y adolescentes, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo percibes la ansiedad y pues otros trastornos en tus pacientes? Bueno, Aaron, destacando que la ansiedad es esa alteración conductual caracterizada por un miedo o sentimiento de amenaza sobre el futuro. En el colegio constantemente los niños se ven amenazados, valga la redundancia, o mejor dicho, se ven sometidos bajo esa presión hacia el futuro. Muchas veces esto lo hacen los papás. Son exigentes y crean niños perfeccionistas. Esto pues exacerbando los niveles de ansiedad en ellos. Me imagino que, por ejemplo, uno de los temas, tomando en cuenta que dices al futuro, por ejemplo, a los chicos de quinto año que van a salir de bachillerato, que pueden llegar a tener un sentimiento de ¿qué va a pasar? Esto terminó y ahora ¿qué hago? Muchos estudiantes desertan del camino estudiantil, más allá de en Venezuela, que la población estudiantil es muy poca. Son muy pocos los estudiantes que deciden, valga la redundancia, estudiar una carrera universitaria. Me imagino que esa idea es bastante fuerte, es difícil, por lo menos para mí fue así. Yo al salir de bachillerato no sabía qué estudiar, o sí tenía una idea pero no sabía cómo hacerlo, o qué seguía, o qué podía hacer. Es algo que te llena justamente de ansiedad y pánico al futuro, debo decir. Claro, estamos hablando de una etapa de cambio, ¿verdad? Entra muchas veces en un trastorno adaptativo, que para los que no saben es una fase en el que la persona está viviendo algo nuevo, un cambio significativo, viviendo nuevas experiencias, aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, el hecho de que venga un cambio tan radical como lo es pasar de bachiller a la universidad, o en el caso de los universitarios también pasa, ¿no? Claro. Pero es que hay muchos factores afectando. Está el factor de la situación país, está el factor de no saber qué sigue, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, si me gusta estudiar, si lo mío es trabajar. Sí. O sea, son muchos factores que pueden influir. Entonces necesitaría una pregunta más cerrada. Tú dices que cómo afecta o cómo podría afectar menos, porque de que afecta, afecta. Claro. No, por supuesto, no. Yo lo decía como una afirmación. De hecho, siento que, al menos en mi caso, un ejemplo fue así. Yo sentí mucha ansiedad, incertidumbre, es la palabra que estoy buscando, al momento de, salir de bachillerato. Sí, es así. Además de que la ansiedad es una emoción natural, quiere decir que esto es una reacción del cuerpo ante situaciones normales de estrés, depresión, frustración, y esos son los sentimientos más latentes en un estudiante. Por lo tanto, la ansiedad siempre será un compañero en la vida estudiantil, con el que debemos hacer las paces y saber tratar. Cuando esto no es así, es cuando hablamos de una ansiedad patológica, que es esa alteración que afecta la parte funcional de la persona. Es decir, ya la persona va a tener inconvenientes en cuanto a su trabajo, cómo se desenvuelve con sus relaciones amistosas, amorosas, en todos los ámbitos de la vida, pues se ve afectado. Ahí es cuando se necesita un especialista, en este caso un psicólogo, que ayude a regular esa emoción. Esto se puede ver, como les explicaba, en un trastorno adaptativo, ¿verdad? Que empieza el proceso de ansiedad natural, pero más exacerbado, cuando ya llega a afectar más la funcionalidad de la persona, apañado de otros criterios que validan un diagnóstico. Por supuesto, esto en los diagnósticos de ansiedad, que son varios, pero es eso, o sea, el hecho de que tú vivas un momento en específico que te lleve a ese miedo, a ese sentimiento de amenaza con el futuro, pues esto más o menos vendría siendo lo que se puede esperar de una persona con ansiedad o entrando a la ansiedad. Claro, sabemos que la ansiedad es una emoción que pues es rápida, es latente. Cuando hablamos de trastorno de ansiedad, hablamos de algo
más allá de esa emoción. Es cuando no Exacto. se puede controlar, cuando no se puede gestionar, ¿cierto? Cuando pasa a ser algo patológico, exactamente. Ok, cuando pasa a ser algo patológico, tiene que ver también con el pánico, con el síndrome de pánico. Sí, como te decía, eso tiene como sus fases, ¿verdad? Tú primero tienes una ansiedad normal, natural. Si entras a un proceso adaptativo, dependiendo cómo esto se termine de desenvolver, las experiencias personales de la vida de la persona, también tomando en cuenta que las fobias es un miedo específico a algo. Ok. Fobia a las arañas, fobia... Hay muchos tipos de fobias, pero esto ya es otro tema adicional a lo que venimos conversando, lo que es una ansiedad, la más común, se puede decir. Pero bueno, eso sería adentrarnos más allá de lo que... Por supuesto. Exacto. A ver, y como profesional, desde un punto de vista psicológico, netamente, ¿cuáles serían tus recomendaciones para respectivamente gestionar esta ansiedad? Que pueda pues ser aplicada en jóvenes, que pueda ser aplicada en cualquier persona que en este momento nos esté sintonizando. Claro. Bueno, aunque no lo creas, se subestima mucho la respiración. Resulta que la respiración es la encargada de que cuando nuestro sistema nervioso se desregula, ¿verdad? Hay una alteración significativa, que es cuando empiezan estos síntomas de cosquilleo en las manos, Sudorosidad. Exacto. Sentimiento de presión en el pecho, como que no puedes respirar, pensamientos catastróficos, el sentir ese miedo. Mareos incluso. Sí. Dependiendo, lo que pasa es que esto puede ir comórbido, ¿verdad? Con enfermedades ya orgánicas. Por Claro. ejemplo, personas con problemas del corazón, la ansiedad es fatal. Claro. Porque, bueno, se aceleran los Taquicardia. latidos, exacto, tienen taquicardia. Y bueno, esto pues puede llevar problemas adicionales. Pero bueno, una buena respiración, como les decía, regula el sistema nervioso, hace que tu cuerpo se estabilice. Lo oxigena. Lo oxigena, exactamente. Bueno, una oxigenación cerebral ocurre más cuando tú sales a caminar. Ese es el mejor oxigenante cerebral que hay. Okay. Pero cuando se hace de manera recreativa, no cuando vas caminando a la universidad o a hacer compras. Eso ya es diferente. Pero bueno, como te comentaba, el inhalar, exhalar profundamente, o sea, llenar tus pulmones y vaciar todo eso, ¿verdad? Te estabiliza mucho. Además de que te hace entrar en un nivel de conciencia donde tú analizas una situación. Y eso viene siendo el segundo paso. Tú, una buena respiración, lenta, concisa, te ayuda a estabilizarte, exactamente, concentrada, te ayuda a expresarte, a analizar, a gestionar esa emoción que tú estás viviendo, indiferentemente cuál sea el detonante de ella. Te ayuda también esas técnicas de relajación que hoy en día pues casi no se saben de ellas. Está la técnica de relajación progresiva de Jacobson, que es vas de la mano de la relajación muscular, ¿verdad? Es decir, tú vas respirando y vas teniendo conciencia de cada uno de los músculos de tu cuerpo. Inhalas, y cuando inhalas, entonces aprietas la cara. Cuando exhalas, liberas. O sea, como si sintieras cada músculo. Y eso, progresivamente empiezas, bien sea de la cara o de las manos. Entonces de las manos vas pasando los brazos, la cara, el abdomen, y eso, los glúteos. Eso te ayuda a estabilizarte. Eso ya es... Fíjate que para una ansiedad que no es patológica, tu respiración normal basta. Para una ansiedad que ya está más progresada, sí necesita estas técnicas de relajación. Por ejemplo, la de Jacobson. Practicar mindfulness también es muy importante ahorita. O sea, son técnicas que pueden ser beneficiosas, dado que esto te ayuda a centralizarte en un pensamiento positivo, ¿sí? Y bueno, el ejercicio físico es maravilloso porque te ayuda a drenar. Claro, a mí, hablando de un caso personal, el ejercicio físico es una de esas recomendaciones que más me ayuda porque uno se distrae y tiene ese momento reservado para uno. No, y cuando pues uno ya en la vida de adolescente, adulto, joven, que empieza a tener responsabilidades, que empieza a estudiar, o pues después de estudiar o trabajar, o las personas que estudian y trabajan, que tienen el día ocupado, que se la pasan de aquí para allá corriendo con una responsabilidad con la otra, yo siento que en mi caso hacer ejercicio me libera. O sea, siento que
al menos al llegar a mi casa me tiro a la cama y me duermo. O sea, no tengo como tiempo para pensar o como para sentirme mal. Y bueno, recapitulando también este espacio, algunos de las recomendaciones entonces en general podría ser buscar hacer una buena respiración, expresar y analizar lo que sentimos y gestionar esa emoción que tenemos, aplicar técnicas de relajación. Como tú mencionaste, practicar el mindfulness o la atención plena puede ser beneficioso. También, como mencionamos anteriormente, el ejercicio físico. Por supuesto. Claro, dentro de todas estas recomendaciones que puede hacer uno, también yo creo que es importante contar con una red de apoyo, como un representante que pueda guiar en estas situaciones. Entonces te quería preguntar a los padres, ¿cómo los orientas en este tipo de situaciones con sus hijos? Bueno, primeramente se les invita a informarse, porque actualmente, como hay tanto desconocimiento, cualquier cosa es ansiedad, cualquier cosa es depresión, cualquier cosa es algo grave, y realmente no. Pero bueno, en tal caso no lo toman como algo grave. Exactamente. Entonces, o lo subestiman o lo toman como el fin del mundo. Entonces, informarse para entrar en contexto de qué es padecer ansiedad, pone a la persona, en este caso al representante, a empatizar con su hijo, con su hija, entender qué es lo que pasa en él. Por supuesto, también va de la mano con tener los impulsos en el momento de crisis. Personas con ansiedad entran en crisis de pánico, o sea, muchas veces pierden el control de sí mismos, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en este tipo de alteración, perdemos la parte racional del ser. Entonces, cuando tú no eres racional, tomas decisiones, valga la redundancia, irracionales, emocionales, irracionales, tú estás desenfocado totalmente. Entonces los padres pueden llegar a entender una mala reacción como grosería, pueden llegar a entender el hecho de que un niño no quiera ir a presentar un examen como es un flojo. Sí. Exacto. Entonces muchas veces es algo más y eso va acompañado de la ansiedad. Es por eso que mencionamos la sociedad ahorita de generación de cristal y todo esto, pero eso va más apañado a algo que podríamos hablar más adelante, ¿no? Yo creo que está en el saber reconocer que esta situación de tu hijo es parte de esta ansiedad y no, como había mencionado, una rabieta o sino saber reconocer el porqué de la situación. Sí, claro, y yo pues me imagino que siendo un papá en esta situación no debe ser sencillo. En el mejor de los casos son personas comprensivas, personas pacientes, papás que quizás, como tú dices, son personas que sí tienen una noción y puedan estar pasando o qué le pueda estar pasando a su hijo y acuden a los canales adecuados para conseguir la ayuda que necesita su hijo. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Yo considero que pueden haber diferentes factores. La cultura de crianza del padre puede afectar significativamente esta interacción con su hijo, generando rechazo, privándolo de la ayuda necesaria, activamente adicionando más presión por básicamente desconocer del tema. Algo que me parece muy curioso cuando hablamos del acompañamiento de los padres en estas situaciones, volviendo al tema, al ser una generación diferente a la nuestra, estos temas eran muy poco hablados, incluso eran considerados tabús, por lo que están poco informados cuando de salud mental se trata. Yo he escuchado, y tú la mencionaste hace rato, la frase generación de cristal, como manera de invalidar estos problemas de salud mental en sus hijos. ¿Cuál es tu opinión ante esta frase? Bueno, yo tengo una opinión muy marcada de esto, y es que muchas veces sí podemos ver papás sensibles, niños sensibles, como venía comentando, está la ignorancia de estos temas, de que cualquier cosa es depresión, cualquier cosa es ansiedad, cualquier cosa es autismo, cualquier cosa es lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Todo por pequeño o por grande está mal. Entonces, todo por pequeño o por grande genera sensibilidad. Todo por pequeño o por grande, los papás, si el niño está bien, a veces le quieren buscar una condición. Si el niño tiene una condición, mi hijo es normal, no le pasa nada. Entonces, la generación de cristal viene apañado a muchos de los paradigmas que la gente se va creando. Los sistemas de creencia que cada quien tiene,
cómo se va desestabilizando los términos del qué es tener ansiedad, qué es tener depresión. Entonces, cuando tú te preguntas, generación de cristal, yo diría más bien pensamiento de cristal. Si tú quieres hablar de un sentimiento de invalidación, tienes que conocer el término en sí. Entonces, cuando la gente habla de generación de cristal, ¿realmente sabe de lo que habla? ¿O solamente es su manera de decir, me lavo las manos, no sé de este tema, tú estás ultra sensible y ya? Hablando desde la ignorancia, claro. Desde la ignorancia, claro. Y por supuesto, esa definición puede aplicar a cualquier tema de la actualidad que desafíe esos valores de conservación que la persona pueda traer, porque que tú apliques tu intolerancia en contra de mi opinión o la manera en la que me expreso puede también generar este problema, esta frase con la que pretenden callarte y decirte, hey, tu opinión no vale, soy yo. Y bueno, fíjate, tu punto de vista me agrada mucho, ¿sabes? A este tema. La verdad es que yo siempre he pensado que quizá no es algo pues intencional o que netamente es culpa de los padres, refiriéndome a eso. Porque quizá nuestros padres también pasaron por un proceso de incomprensión con sus padres. Quizás esto que nos está pasando a nosotros les pasó a ellos. Por el tema de que son diferentes generaciones. Y ahora, en nuestra generación, o nosotros, tenemos las herramientas para comunicarnos de manera efectiva y darle un alto a estos patrones, ya sea de abuso, de violencia o de ignorancia. Tienes toda la razón, Aarón. Yo considero que es momento de crear un cambio en la sociedad y generar un ambiente de comprensión, empatía sobre todo y amor, claro que sí. Oye, son las 6 de la tarde. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa musical en Sin Tabú ni Perjuicios por la Mega 97.7, perteneciendo al tercer álbum de estudio del cantante venezolano Danny Ocean, Reflexa? Está caracterizado por el amor a ritmo de pop electrónico. Esto es Si No, No. Porque dice que sí, sí, no, no, no. Sí, sí, no, 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 no. Yeah, yeah, no, 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 no. Mami, sí, 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 no, no, no. No juegues así, sí, no, 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 no. Yeah, yeah, no, 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 no. Dime que ganas, jugando con mis ganas, baby. Si sobrepiensas. Y así sonó Si No No, de Danny Ocean en la 97.7, Sin Tabú ni Prejuicios. Son las 6:30 de la tarde, ya estamos finalizando el programa, pero he de decir que hoy tuvimos una invitada especial, con la que tuvimos el placer de conversar, dejar atrás algunos prejuicios y darle voz a los trastornos de salud mental que son tan importantes como los físicos, recordando sin más y antes que la ansiedad es una emoción, es algo que transitamos durante toda la vida y aprendemos a gestionar con nuestras emociones. Por supuesto. Tampoco debemos de olvidar que respirar es importante, aunque se vea muy... ¿Cliché? Sí, muy cliché, se subestima, pues, en el diario. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Por supuesto. Y bueno, nada, hay que ser empáticos, saber entender que lo que para mí es fácil, quizá para otro es difícil, y así crear la sociedad que realmente esperamos para con nosotros. Así es, Ginette, te agradecemos una vez más por compartir tus conocimientos el día de hoy. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Recuerda que nunca es tarde para pedir ayuda, no estás solo. Y como dice aquí la invitada Ginette, la psicología donde las mentes florecen, siempre es buen momento para volver a florecer. Gracias por sintonizar el día de hoy Sin Tabú ni Perjuicios en la 97.7. Nos vemos mañana en el próximo programa. Se despide María Rosales y Aarón Rondón. Hasta la próxima. Esto fue Sin Tabú ni Prejuicios en la Mega, donde sea.